Buenos días a todos. Como siempre, es un inmenso gusto el estar con ustedes, delante de ustedes, aquí saludándolos, el que podamos crecer espiritualmente a través de conocer cada una de las necesidades de las personas de los que estamos sirviendo. Es tan emocionante como cuando uno se prepara para un examen y sacar 10. Esto está pasando en este momento, los días viernes, que tenemos que conocer a las personas realmente que estamos sirviendo. A veces por ignorancia cometemos errores, pero no porque uno sea malo, sino porque lo ignoramos, ¿no? Pero hoy quisiéramos hablarles con lo que sigue. Y este tema, pues, es por lo cual Dios me habló a mi vida. Dios fue que yo, pues, busqué por todos lados donde Dios quería que yo le sirviera. Y busqué, y Dios me llevó con el preso psiquiátrico o inimputable, como se podría decir. Y fue algo maravilloso porque lo que yo le pedí a Dios era: "Señor, llévame a donde nadie quiera, a donde sea el ministerio más rechazado, donde, pues, no se ha visto por los hombres". Así le decía yo, sino se ha visto por ti especialmente. Quiero ese ministerio, le decía. Yo no quiero ser vista por nadie, yo no quiero, pues, el que aplausos, le decía, yo solamente quiero tus aplausos, yo solamente quiero tu galardón, le decía, tus beneficios, tus regalos, por lo cual yo estaré sirviéndote. Y le pedía mucho a Dios, dame ese lugar. Y precisamente una amiga mía en el Instituto Cristo para las Naciones aquí en la Ciudad de México, cuando estaba, ella me dijo, oye, ya tengo para que entres, vamos a ir y te voy a llevar a la cárcel. Le dije, wow, pues llevo a otras chicas más, ¿no? Siempre tenía yo gente alrededor. Y me jalé a varias, ¿no? Nunca en mi vida me esperaba esto, ¿no? Que cuando yo entré y me mandaron precisamente con los inimputables, las chicas. Fue algo sorprendente para mí porque el verlas mal, eh, es impresionante. Y ahí comprendí que era lo que yo le había pedido a Dios. Del hoyo, del más hoyo y del hoyo dentro de la cárcel, allí existen los inimputables. Y hay tanta necesidad, porque ellos están peor que un mismo preso, que una misma presa interna, amiga, tal vez que sean amistad, porque ellos, si pueden vivir psiquiátricos toda su vida inimputables, no pueden ser juzgados porque no están conscientes. Pueden pasar 30 años y en 30 años volver de ese shock y en ese momento ser, juzgados. Qué terrible, de verdad, esta situación. Y hoy quiero precisamente hablarles que existe y que es real y que no es algo ficticio como una película. Esto es real para nosotros, que hay tanta necesidad y que Dios quiere alcanzar a todo el mundo y va a empezar a través de los presos, porque dentro de los presos está todo el mundo. Todas las naciones están ahí. Y de esta manera que Dios va a empezar a trabajar y ha empezado a trabajar durante muchos años, desde que comenzó la primera cárcel. Entonces, vamos a ver la definición de lo que es un preso psiquiátrico, que es totalmente diferente a un inimputable. Miren, el término psiquiátrico o inimputable se aplica a las personas que han infringido una ley y se encuentran sometidas a un proceso judicial, pero que no gozan de la salud mental, es decir, muestran alguna sintomatología de enfermedad mental. Cualquiera de sus modalidades puede ser esquizofrenia, paranoia, oligofrenia y etcétera. Podemos hablar de muchas enfermedades psiquiátricas, por lo que no se les puede imputar todos los agravantes que marca la ley, que es lo que les decía.
debido a la imposibilidad de abogar por sus derechos legales, por no tener sus facultades mentales aptas para el caso de demostrar su inocencia o demostrar su culpabilidad. Algunos han cometido el delito estando en pleno uso de sus facultades mentales y son puestos en prisión, pero con el paso del tiempo pierden sus facultades mentales. A esto se les llama en algunos lugares presos psiquiátricos. Otros han infringido la ley en medio de su enfermedad mental y a estos se les clasifica como inimputables. Sea cual fuere la circunstancia, necesitan atención y ayuda y que nos acordemos de ellos. Esta situación jurídica y médica de tal sujeto impide su total libertad, ya que representa un peligro potencial para la sociedad, pero merece toda la atención médica y legal posible para lograr su rehabilitación e integración a la sociedad como un elemento útil y productivo de la misma, por lo que en su estancia en el reclusorio se persiguen estos objetivos, utilizando diferentes técnicas y métodos para lograr su recuperación. Entonces, veamos cuál es el, cuál es el problema. Pues el problema es que es sector de la población aún carcelaria que vive al margen de la sociedad, aún de la propia cárcel, como decía Blanques. Es un sector muy limitado en los aspectos cultural, económico, familiar y espiritual. Casi nadie de ellos tiene visita. Híjoles, es casi un milagro que haya alguien que tenga, pues, que tenga alguien, pues, que lo vaya a ver. Es un sector muy menospreciado por el aparato jurídico y burocrático del gobierno y de las autoridades acerca de ellos. ¿Qué significa? Que ellos necesitan ser esas personas que no sean tratados, porque a veces son tratados sin importar, pensando Abusado sexualmente. no tienen derechos porque no están bien. Pero fíjense que acaba de fallecer un amigo muy querido nuestro, David Regalado. Él fue psiquiátrico en su tiempo, hace muchos, muchos años, joven él, y él me decía algo, David o Ezequiel, ya no me acuerdo quién de los 2 ahorita que estoy pensando. Bueno, fíjense, qué bueno, perdón, vuelvo a, no sé cuál de los 2. Y él decía que él era inimputable. No, sí, era David Regalado. Sí. Y fue inimputable, y él, estando tirado con las drogas que les meten para apaciguarlos, dice que oía personas a lo lejos, su espíritu estaba atento y gracias a su espíritu, él se convirtió a Cristo. Tirado con todas las drogas, psiquiátrico, y fue como conoció a Cristo. Veamos algunas verdades acerca de ellos. Ellos están incluidos en el plan de salvación del Padre Celestial a través de Cristo. Ellos son muy importantes. El inimputable es un prójimo con una identidad física y espiritual, aun cuando el problema radica en lo anímico. Acuérdense que a pesar de que ellos pareciera, entre comillas, que no están conscientes, ellos están muy conscientes, activos a todo lo que da en sus sentidos. A pesar de que pareciera el espíritu que tienes tú y que opera en mí y que está en Alberto, porque somos espiritual, mi cuerpo, todos, por eso es que existimos y tenemos vida, el espíritu está atento. Tercer característica, representan un alto costo económico y moral para la sociedad y su familia. Por eso es que los abandonan porque los consideran casos perdidos, ¿no? Y lamentablemente su medicamento no es lo que ellos tienen que tomar y a veces les dan lo que no deben de tomar, pero los apaciguan solamente, no les dan lo que verdaderamente necesitan para que ellos puedan estar estables, lamentablemente. Y cuarto, tienen necesidades urgentes en cada área de su vida que deben ser regeneradas a través de la obra de Jesucristo en su interior.
Yo recuerdo que cuando yo estaba yendo recién casada, porque en cuanto yo regresé de mi luna de miel, fui a la cárcel ahí con las inimputables. Recuerdo que ellas, a pesar de tener su medicamento, el trastorno psiquiátrico y el inimputable, porque son diferentes, ellas siempre llegaban llorando sus ojos y diciéndome, ayúdame a orar por mi familia. Impresionante. Ahora, ¿cuáles son las necesidades? Ahorita, dentro de las necesidades que vamos a ver aquí, son casi las necesidades de un niño de 3 o 4 años, ¿eh? Porque en ese nivel están. Ellos necesitan amar y ser amados por alguien. Esto, miren, esto lo que quiere hablar y decir es que cuando ellos necesitan, porque no son animales, porque no son personas que no están conscientes, pero los tienen sedados por el medicamento. Pero ellos son muy conscientes, como lo hemos visto, son espíritu, alma y cuerpo, como tú y como yo, pero con tratamiento psiquiátrico. El amar lo que significa es que ellos quieren y ellas quieren que se les busque, que vayan y a través de ser amados, a través de la familia, el llevarles a la familia, porque a veces la misma familia no quiere saber de ellos, y a través de cursos, de leerles la Biblia, solamente con ellas. Eso para ellas se sienten amadas y se sienten amados. Ser aprobado. Aprobados es que ellos son muy importantes, ellos no son una miseria, porque esa es la palabra, que ellos no tienen derecho. Siempre lo dicen, yo no tengo derecho para la sociedad, me merezco esto. Ser estimados. La estima es un sentimiento que se da a través de cada visita que tú haces y que tú podrías hacer, y que ores para que tú puedas apoyarlos. El ser estimados es grandioso para su sistema anímico, para su sistema de nervios, todo ese sistema que abarca nuestro cuerpo. Para ellos se sienten estimados cuando son importantes para alguien. Ser valorados como personas, no como locos, pues. Así es, hacerlos ver que tienen 100% son personas. Seguridad. La seguridad, porque lamentablemente, y ahorita les voy a contar algunos muy pequeños, testimonios. Una de ellas, no digo nombres, pero ella fue Miss, Universo, bueno, iba para No, Miss Universo, fue Miss Sonora, Miss Sonora, sí. Miss Sonora, una mujer sota así gigante de uno casi 80, grande, grande, guapísima, y ella lamentablemente cayó presa. Y ella estaba ahí. Lamentablemente abusaban sexualmente de ella, y no entendía qué es lo que estaba pasando porque la drogaban. Ellas y ellos necesitan seguridad, como tú y yo, o como cualquier preso que está dentro de la cárcel. Necesitan aceptación también. El que sean aceptadas dentro de la sociedad, que lo que ellas cometieron o ellos cometieron tiene solución, y la aceptación es algo tan maravilloso porque te quita todo un peso de encima y puedes mirar hacia futuro, mirar hacia lo que viene, y eso es lo que ellos quieren. Necesitan reconocimiento. El que reconozcamos y se reconozca que ellos son tan importantes y que sin ellos no podemos funcionar. Sí sabían que las cárceles, si tú vas con los de población, pero no visitas a nadie en imputables, discúlpenme, pero no puede funcionar porque va de la mano, y Dios por eso los tiene ahí. También necesitan respeto. El respeto es el que no, entre los custodias, entre las autoridades les hablan hasta con palabras obscenas, horribles, que lo único es que las humillan, es más, las tienen olvidadas, esa es la palabra. También necesitan sentirse útiles, Todo esto, productivos. todo esto se los voy a decir en 3 testimonios. Todo esto, sentirse útiles, es cuando, bueno,
ahorita lo ser, pasamos, léelo ser, mejor. ser parte de algo y tener una imagen adecuada de sí mismos. Eh, ¿Cuánto nos falta No, para sigue, sigue, esta? sigue. Ok. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a ir, yo les llevaba pastel y ellas, del medicamento que ellas tenían, recuerdo, pues imagínense, yo, una joven de 18 años, yo tenía 18, yo iba para visitarlas y recuerdo que cuando me llevaron la primera vez, recuerdo que una de ellas, porque algo que tengo, soy muy observadora, me dice Alberto que casi, casi yo tenía que ser Sherlock Holmes, ¿no? Es, es Todo, descendiente de todo, Sherlock todo, Holmes. sí, Todo lo examina, sí, sí. todo lo escanea, todo. Las escenas las puedo imaginar, esto pasó por esto, o sea, todo, ¿no? Entonces, cuando yo llego, yo empiezo a ver a cada una, desde su cabecita hasta sus pies, estaban greñudas así, pero greñudas, los piojos les bailaban así, así, estaba, sus piojitos, y volteo hacia abajo, todavía unas corriendo para verme quién había llegado, salía su pipí de sus piernas, algunas no sabían, sus necesidades ahí entre sus zapatos, sus pies. Fue una escena para mí tan horrible que yo quedé en shock. Yo dije: "¿Y por qué me traen a mí aquí? Este no es mi lugar". Y cuando llegan, me abrazaron y yo también las abracé, porque sentí tanta pena al rechazarlas. Créanme lo que era mi primer día, las abracé, apestaban los piojos. Yo dije: "No, ya salí de aquí muerta". La verdad, yo me veía muerta, que me sacaban en camilla. Y empecé a saludarlas. ¿Saben qué fue lo primero que dije? Es la última vez que yo vengo aquí. Y díganme, hace 8, era miércoles que yo iba. Y adivinen el próximo miércoles que hice, ahí estaba. Yo dije: "¿Por qué estoy aquí?". Llevaba galletas, llevaba todo mi equipo, pero ellas me buscaban a mí. Y cuando, empiezo, Señor, empecé a orar, ¿cómo tengo que tratarlas? ¿Cómo tengo que amarlas? ¿Cómo tengo que hacerlo? Dios me fue guiando a través de solamente leerles la Biblia. Empecé, me senté, ellas se sentaban ahí, entre ellas se golpeaban, se pegaban, ¿no? Llegaban las custodias, pero nunca trataron de hacerme daño a mí, nunca. Me gritaba unas endemoniadas, porque hay que clasificar también, unas son endemoniadas, otras son psiquiátricas y nada que ver. Dios tiene que guiarte a través de cada una de ellas. Y recuerdo que una de ellas me dijo: tú, se puso un paliacate, aquí lo recuerdo, grande, Berta, se llamaba Berta. Tú, porque ella ya falleció, tú eres de toda mi vida, así me dijo. Veo a Jesús en ti. Mírala, me dijo, judía, así me dijo, Así pareces me dijo, judía. pareces judía. Y cuando Y cuando permítame. Y cuando me dijo eso, yo en ese momento le dije: "Satanás, vete, en el nombre de Jesús reprendí", y ella se quedó callada y se fue. Se fue. Vi tantos milagros que uno de ellos, cuando empecé a amarlas, se sintieron amadas. Un día que yo faltaba, ellas lloraban. Al siguiente, me lloraban y me decían: "Ya no faltes, te necesitamos". Yo salía llorando siempre de ese lugar, porque hay tanta necesidad que recuerdo que yo les llevaba los cursos y nadie me pelaba, parecía que nadie me pelaba, ¿no? Como niños. Y yo dije: "Señor, ¿qué tengo que hacer?". Empecé a hacer los cursos como para niños. Dios me guió 20 minutos solamente de su atención, y toda su atención, ya era todas que se reunían. Es más, todavía no llegaba y ya estaban así en las rejas esperándome, gritaban: "Ya viene Blanquita", y todas salían corriendo, hasta con el bocado, dejaban todo, ¿no? Y recuerdo que el Dios me enseñó a amarlas a través de los cursos, a través de leerles la Biblia, a través de ese tiempo, del tiempo que es tan importante para amarlas. Y cuando iba, precisamente dos marcado mi vida. Una de ellas, la primera, Iracema Rebollo, jovencita. Me impactó mucho porque era de verdad una chica tan hermosa, fina, una niña que tú dices, esta es
de clase, se veía de dinero, sus manos fina, su cabello, un cuerpo bonito, o sea, era una niña de 18 años. Y llegaba y se sentaba ahí y solamente me escuchaba y me decía que el eclipse, Júpiter, y andaba en esas cosas de Saturno y leía así. Y yo le decía así, ah, sí, como Saturno. Le decía, ah, sí, está bien. Y no, y volteaba a otra, ¿no? O sea, cuando convivía. Pero yo les hablaba del arrepentimiento, del amor de Dios, del perdón de pecados. Era mi punto principal para que ellas recibieran esa fuerza dentro de ellas en Cristo y las hacía recibir cada 8 días a Cristo, cada 8 días, cada 8 días. Yo decía, por si una no estuvo consciente, pues ahí va, ¿no? Y una de esas fue, marcó mi vida porque llega ella y así me dijo, quiero hablar contigo. Le dije, claro que sí, nada más terminamos la clase y nos vamos y nos acercamos, ¿no? Y ya nos fuimos a otra mesita y en eso me dice, ya sé por qué estoy aquí. Le dije, ¿cómo? Sí, me dijo. Pero ya tenía un mes con ella, con todas leyendo la Biblia, media hora, y luego media hora clase. Y así, primero era la Biblia, los evangelios, leyendo, leyendo, aunque ellas, y luego unas participaban, otras no, pero la Biblia estaba ahí sonando en su espíritu. Y ella me dijo, ya sé por qué estoy aquí. Le dije, ¿por qué? Me dice, ya sé quién soy. Y yo dije, bueno, pues está mal, ¿no? Le dije, sí, eres Iracema. Sí, me dijo, yo soy Iracema, pero no sabía por qué estoy aquí. Y ya sé mi causa, me dijo, y se puso a llorar. Le dije, sí, dime. Me dijo, mi causa era un novio que yo tenía. Yo era una niña, me dijo, una chica de casa, una chica pues de una posición buena, eh, pero en la secundaria, al salir, habían ahí maldrín, o sea, hombres, jóvenes, que nada más iban para pescar, ¿no? A las chicas. Y uno de esos me enamoré, y es mi causa, me dijo, me enamoré. Yo estaba ahí, dice pues ya me empezaba a incitar a hacer cosas, me enamoró, y yo me enamoré perdidamente de él. Yo me iba, mi mamá, todos me lloraban, empecé con las drogas, con el alcohol, me fui con él, me prostituyó. Yo vivía en un hotel, me dijo, pero en una de esas me quedé embarazada. Y él me golpeaba porque estaba embarazada. Y cuando a mí me golpea, yo tenía 14 años, 15, 16, 17, casi 3, 4 años viví con él. Pero ella aguantaba todo por amor. Y drogada, en eso tiene a su bebé. Y ella empezó a llore, 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 me dijo, no tengo perdón, me dijo, no sé qué hago aquí, prefiero la muerte, me dijo. Le dije, tranquila, Iracema, tú puedes, le dije, dime. Y ella me dijo, una voz me dijo, yo tenía a mi bebé recién nacido, así recién nacido, me dijo. Y algo me dijo, mátalo, mátalo. Y lo maté, lo maté. Y cuando llega la autoridad, la ley, así me dijo la ley, mi causa, el que me había dicho mátalo, me echó la culpa y me llevaron. Y ahora estoy aquí por eso. No sabía cuánto tiempo llevo aquí, me decía llorando. Le dije, no lo sé, pero no es mucho el tiempo, le dije, porque cuando yo vine tú todavía no estabas aquí. Y llorando me dijo, ¿qué tengo que hacer? Y lo que hice, vamos a orar. La hice recibir a Cristo. Cada 8 días, especialmente con ella iba, media hora la ponía a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En menos de 6 meses fue el cambio tan brutesco, tan grande, que todas las autoridades oyeron de Iracema Rebollo. Tanto que terminó en un año, terminó la secundaria, terminó la prepa, aparte terminó 3 idiomas. Y ella era una eminencia esa muchachita, era increíble lo que Dios estaba haciendo. Y cada vez que la miraba, me decía, pero todavía no la sacaban. Pero ella estaba bien puesta, ella estaba ya arreglada, y cada vez que yo iba, ella me abrazaba y me decía, ya me van a sacar a población. Y ya la miraba, yo ya no era mucho el tiempo que yo estaba en población, pero cada vez que la miraba, me decía,
que ya tenía 33 años, la acababan de sentenciar. Me dijo: "¿Qué voy a hacer?". Le dije: "Tú confía, sigue leyendo, sigue orando, que Dios va a hacer un milagro". Yo iba ya en ese lapso de los 6 meses, yo ya tenía 7 meses de embarazo, 8, ya estaba a punto de aliviarme. Y recuerdo que en ese lapso también aparece una indígena. Ella era una chaparrita de una tribu, de una, así como los Etnia. etnia. Lo recuerdo muy bien por su carita, sus guarachitos, y ella se me acercaba, chiquita ella, si yo estaba chiquita, ella dice: "Quítate que ahí te voy", ¿no? Y se me acercaba y me Sentías alta agarraba, con ella. sí, 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 y me agarraba y me decía: "No sé, ayúdame", me dijo. Le dije: "Dime, ¿qué te o sea, vamos a orar", le decía. Yo no recuerdo su nombre de ella. Fue muy rápido lo que pasó con ella. Fue de una semana a otra, les estoy hablando los milagros, y no todos se los puedo contar, pero fueron milagros tras milagros que Dios hizo en ese lugar. Y cuando ella me dice: "¿Sabes qué?", me dice: "Yo fui violada en el monte. Más de 7 hombres me violaron. Era una niña", me dice, "y yo estuve una hija de esa violación. Y al hacer el crimen", me dijo, "me metieron a la cárcel. Yo estoy consciente, Blanca", me dijo, "yo estoy consciente, yo sé lo que me hicieron, y mi hija, ¿dónde está?". Y yo dije, ni siquiera ella todavía sabía de dónde era, ni qué etnia, nada, nada, no sabía nada. Le dije: "¿Y dónde estaba la hija?", para colmo. A ese grado les estoy hablando. No sabíamos ni de dónde era, ni ella cómo se llamaba, pero ella estaba consciente que habían abusado sexualmente de ella, y su niña se la habían quitado de sus brazos. Como de 6 años, 5 años, una niña, jovencita la muchacha. Y le dije: "Dios es muy poderoso", le dije, "y vamos a tener respuesta para la próxima semana. Vamos a ver que Dios tiene a tu niña con bien, y tú lo vas a ver". Y yo iba saliendo y dije: "¿Y ahora qué promesa le di, Dios? ¿En qué me metí, Señor? ¿Por qué me hiciste hablar mi boca? No, no voy a venir, porque, ¿yo qué le voy a decir? Yo qué". Pero otra voz me decía: "Pues al cabo está malita, pues puedes como que rusarla, ¿no?". Y yo decía: "No, Señor". Y oré toda la semana. Y adivinen, llego, no, hombre, me esperaban todas ahí en la celda, porque es una celda más adentro de Tepepan. Me agarró, me lloró así llorando y me dijo: "Blanca, ya encontraron a mi niña". Le dije: "¿Cómo?". No, pues yo iba para decirle: "Discúlpame, te fallé", ¿no? O sea, cometí. Dice: "De la nada, los oficiales me llamaron y me hablaron alguien por teléfono, me contactaron mi nombre, yo sé mi nombre y todo, y mi niña está en el DIF de tal lado, me la van a traer". Ese es el Dios maravilloso. Y, pues bueno, cada una de sus necesidades. Ellos necesitan ser amados. No te olvides, si no tienes el llamado, hazte el hábito de ir nada más a saludarlas. Salúdalas. Ve con una gelatina. Si llevas, Dulces. parte en 2 y párteselos. El hecho de que tú vayas y nada más, hazlo, porque es algo tan maravilloso que Dios quiere transformar esos corazones. Y termino con Iracema. Yo dejo de ir porque empecé con dolores a los 8 meses y medio. Dejé de ir porque les dije: Chicas, no voy a venir, pero nada más que nazca mi hijo voy a venir, voy a tratar de venir o voy a orar para que alguien venga con ustedes. No te vayas", me decían, te te queremos a ti, vente", porque ya era solita que yo iba. Y a mí no me importaba, créanme, lo que cada miércoles que yo entraba, miren, no quiero decirles, pero mis pies se me hacían como yoyo. Decía: "¿Qué hago aquí? Me van a ¿Qué hago en este lugar? Porque está oscuro. ¿Qué hago, Señor? Mejor me voy, mándame a otro lado". Era cada miércoles que yo peleaba con Dios, y cada miércoles que yo salía tan bendecida, que decía: "El próximo miércoles vengo", y preparaba mis clases, preparaba todo de toda la semana. Y cuando me alivio, le dije a Iracema: "Por favor, Iracema,
no me pierdas el contacto, déjame, por favor, tú vas a salir libre, le dije, pero déjame tu nombre, tu número, por favor. Me dijo, sí, yo te dejo mi número. Ella hizo carreras, 2 carreras, fue, Políglota. políglota de varios, ahí en menos de qué de ese tiempo les estoy hablando, fue tanto las autoridades oyeron que cuando yo regreso, mi hijo ya tenía como 1 año y medio, ¿verdad? Ya fueron, regreso a buscarla para verla. Y cuando voy para mirarla, y Iracema, ¿no? Pues quién sabe, ya eran nuevas, ya no estaban muchas. Iracema, hasta que voy a con las de población, me dice: "No, Iracema, ¿no sabes? Iracema, cuando tú dejaste de ir, a los 3 meses la mandaron a llamar todo el juzgado y dijeron que todo el aprovechamiento en menos de 1 año lo que tuvo, por eso la dejaron libre, salió libre". Ellos nos necesitan. Por eso te animo, levántate, porque ellos ahorita están clamando por nosotros que vayamos y con ellas que vayamos. Nos necesitan tanto. Y yo recuerdo que le decía: "Dios, Dios, dame el ministerio donde nadie lo pele, donde no tenga aplausos", porque yo detestaba que mis amigos y mis amigas, Dios los usaba y todos les aplaudían. Y se iban de viaje y misioneros, y yo decía: "Dios, esto no es para mí, yo necesito algo diferente, necesito estar contigo aquí, no quiero más en mi vida, sino donde tú estés". Lo la porquería, le decía, lo peor de lo peor. Y cuando Dios me lleva con las inimputables, ahí entendí que eran ellos, los presos. Yo te animo, que si estás desistiendo, que si te estás desanimando, pensando que no hay todavía un resultado, estás equivocado, porque Dios tiene resultados así como lo tuvo con Iracema y así como lo tuvo con Berta y con cada una de las que te hablo y te podría contar de muchas, pero Dios es maravilloso y cuando ya, mis hijos empezaron, me volví a, embarazar de otro, y Dios fue muy claro conmigo que mi hogar era primero. Lloraba por ellos. Dios me dio el privilegio de poder dejar a mi hijo, a mis hijos con mi mamá un ratito nada más, y me iba al reclusorio sur. Ahí Dios juntaba como 200 psiquiátricos. Y yo estaba como pez en el agua, ¿verdad? Porque ahí me preparé para llevar, me disfrazaba para enseñarles los módulos, enseñarles, hablarles de Jesús. Y de verdad que fue tan impresionante el cambio. En ellos ya no pude seguir porque yo ya no podía seguir, ya no podía porque ahí sí era peligroso. No me podían dejar sola y Alberto tenía que hacer otras cosas. Entonces dejé de ir por eso, pero créanme lo que mis experiencias con ellos fue algo sorprendente, que de verdad que se lo creían como niños, como dice aquí, como Alberto les decía, son como niños, es maravilloso trabajar como si fueran niños. Entonces, pues bueno, recuerdo nada más por último para que terminemos, para que sigamos con lo siguiente. Recuerdo que, en una de las clases yo, me vestí de embarazada, me puse una almohada, me permitían meter todo las cosas que yo necesitaba. Y recuerdo que me puse un vestido de embarazada que yo había guardado y me puse una almohada, ¿no? Y: "Hola, chicos", llega y todos se me acercaban así como mosquitas, todos: "Blanca, Blanca", y ahí venía, ¿no? Y me miraban la panza.
y me miraban la panza así, y yo les decía: "¿Qué ven de raro conmigo, hijos?", mientras que yo iba a entrar al auditorio donde nos dejaban, y decían: "¿Estás embarazada?", me decían, y otros oía: "¿Pero cómo le hizo después de una semana?". De veras oía, y yo les decía: "Pues ahorita les voy a platicar, vénganse todos, llamen a todos sus compañeros". Miren, a veces hasta con la bragueta abierta, a veces cosas impúdicas pudiera ver en mis ojos, y aún así Dios me guardaba con esos hombres. Y yo decía: "Señor, este es Satanás, pero tú eres mi Dios quien los vas a liberar". Y cuando llegaba, ellos decían: "¿Qué te pasó?". Y otro dijo: "¿Por qué me engañaste?". Así me dijo: "¿Por qué me engañaste?". Y porque me veían con panza, y les platiqué del nacimiento de Jesús. Me tocaba ese día la clase del nacimiento, ¿no? Cómo Jesús había nacido, cómo fue un niño, un joven como, nosotros. Y recuerdo la siguiente semana me tocó decirles quién era Jesús, el camino, el pan de vida, y tracé un camino, y todos caminaban por ahí, y cuando miraban el pan, ¿recuerdas que decían: "Jesús dijo que era el pan?". O sea, se les quedaban las clases, y la última clase que yo di, quería mostrarles que lo más maravilloso que podemos tener cada ser humano es la relación personal con Él. Y le dije a Dios: "¿Cómo lo muestro, Señor? ¿Cómo les muestro que podemos tener una relación íntima contigo para que ellos oren y sean libres de eso?". Y Dios me mostró un teléfono, y me llevé el teléfono de la casa de mi mamá, de esos antiguos de bolita, ¿no? No sé si alguien recuerda, de esos. Y me llevo el teléfono y con cable, ¿no? Y en eso llego, me tenían siempre un escritorio los custodios, me puse ahí, puse mi teléfono, ¿no? Y en eso, todos estaban hablando y recuerdo que les dije: "Hey, chicos, cállense, alguien nos está hablando", ¿no? Y todos calladitos, calladitos, así bien portaditos, ¿no? No es por hablar bien de ellos, portaditos, y en eso se quedaron callados todos. Le dije: "Sh, alguien nos está hablando". Y todos callados así, ¿quién estaba llamando? Y contesto, ¿no? Y bueno, y empiezo según a decirle mis problemas. Mira mis problemas, ¿qué solución tengo? Y empecé a hablar y cuelgo y les dije, a ver, ¿qué pasó? Y uno dice, pues estabas hablando. Y otro, ¿con quién hablabas? Los hacía participar. Y en eso le dije, estaba hablando con Dios. ¿Con Dios? Y uno se levanta la mano y dice, ¿podemos hablarle a mi familia? Pues, no había línea, o sea, Otro vino y quiso. sí, otro quiso, bueno, quería hablar con su familia, o sea, ¿a qué grado, no? Y yo les dije: "Miren, este teléfono es como Dios. Dios es la bocina, la ruedita", les decía, "es el Espíritu Santo, y el llamar es Jesucristo. Así nosotros debemos llamar. A ver, ¿quién quiere orar?". Y empezaban a orar todos, ¿no? Entonces, es algo maravilloso. El inimputable, si tú vas y no trabajas con el imputable, no estás haciendo la obra toda, te falta lo más importante. Así como cuando te revisan y te están tratando un cáncer o te están tratando una enfermedad, si no hay antibiótico, no va a funcionar nada. Lo mismo pasa. Dios puso a los inimputables adentro para que nosotros también no nos olvidemos, porque qué impresionante. Vamos con la población, pero ninguno está yendo con inimputables. Qué terrible, ¿no? Si alguien, pues de pronto dice, oye, pues yo quisiera pues probar, quisiera pues, eh, pues visitar esa área, yo les voy a poner allí en el grupo el número de Pablo. Pablo es el que está ahorita encargado del Sebarepsi, que es a donde han concentrado a todos los hombres inimputables y psiquiátricos, y en Tepepan están también. Igual pueden pedirle a que se llama Alfonso, que para enero, porque ahorita ya no se puede,
organicen un evento para tanto para ellas como para ellos, y les lleven pasteles, les lleven pues algunos kits, ahora sí que pues comida, porque de verdad uno no conoce realmente el Ministerio de Cárceles en su totalidad hasta que no conoce a esta maravillosa población, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones posibles que podemos, pues, nosotros hallar? Que es, pues, lo que les contaba Blanquis, para poder alcanzarlos y poder suplir sus necesidades. Entonces hay que integrar equipos de trabajo, se detallan características, ahorita las vamos a ver, instaurar actividades prácticas de manualidades y estudios bíblicos, como les contaba, fomentar las interrelaciones a través del amor de Dios, realmente amarlos, quitarse el asco, abrazarlos, que ellos sientan pues que los estamos tratando como una persona más, aun cuando no parecen algunos de ellos. También es importante el sostenimiento económico del ministerio, y Dios se derrama, ¿eh? Cuando uno pone de su bolsa para llevarles algo, no hombre, como si a Dios le tocaras en lo más profundo de su corazón, porque ellos son los que en primera de Corintios 2 ahí, no, 1, ahí dice que lo necio del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo, y lo débil, y lo menospreciado, dice, y lo que no es. O sea, lo que no es, ellos ya no son ni siquiera considerados seres humanos porque están locos, que es lo que pues casi todos dicen. Y más importante que todo el sostenimiento espiritual del ministerio, se necesita mucha oración, intercesión. Los milagros aquí son increíbles, Sí, y eso. Satanás Se también desata si resiste tú con todo, si ¿eh? tú quieres verdaderamente conocer a Dios, su corazón y milagros ver todos los días, vete con los inimputables. Es impresionante Así porque son es. como niños, se entregan de todo, creen al 100%. Qué maravilloso. Yo sé que Entonces, todavía ellos oran. aquí hay esto, pues, únicamente lo vamos a leer, porque, pues, ahora sí que es ir, ¿no? Y si de pronto vas y Dios te habla y te dice, de aquí eres, pues hay que empezar a trabajar en serio con ellos, ¿no? En Daniel 4, pues vemos cuando Nabucodonosor se volvió loco, ¿no? Se volvió como una bestia, ¿no? Dios nos mandó que nos acordáramos de los presos y los visitáramos. Ellos son parte de la población carcelaria. El problema de ellos no es solo espiritual o mental, sino anímico y físico. De ahí surge la dificultad para llevarlos a Cristo, aunque Dios ha provisto la manera de lograrlo siendo transmisores del amor de Dios y la gracia de Jesucristo. Los que son llamados a este ministerio deben ser personas con disposición, disciplina y espiritualidad. Aquí es difícil a veces cuando uno entra, que quiere armar equipos y lamentablemente es muy desechado en esta área, porque como a veces están apestositos, a veces, pues como yo les comentaba, tiene que ser alguien que verdaderamente empiece a entrenar, empiece a invitar para que conozcan realmente la grande maravilla que Dios hace a través de la disposición de nosotros con la disciplina, el llamado para con ellos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la justificación para este ministerio? En la mayoría de las cárceles, los inimputables, como ya les explicó bien Blanquis, son el sector de la población más olvidado, ya que el natural rechazo a un enfermo psiquiátrico agresivo limita mucho a la gente dispuesta para trabajar con ellos. Por eso es que ha surgido la necesidad de que Dios levante obreros dispuestos a ministrarles y a cumplir el mandamiento de Dios y de Jesucristo de visitar los presos para cumplir la gran comisión y así extender el reino de Dios en la tierra. Todo esto únicamente lo vamos a ver porque ya lo explicó
magistralmente, pues, Blanquita, con todo lo que nos contó. Aquí realmente, es muy justificable y lamentablemente lo voy a manejar de esta manera, que es tan bonito cuando tú vas y das clases y todo mundo te escucha, ¿o no? Y nadie interrumpe. Aquí con ellos hasta se golpean enfrente de ti, se avientan las cosas y Hasta tú se sigues orinan, o hablando, se se hacen orinan, ahí del te baño. dicen hasta lo que no, pero es impresionante, ¿no? El que no justifiquemos para mal el por qué, ah, no, pues es que a mí me gusta esto, no, no mires lo que te gusta, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿No? Ujú. Bueno, ¿cuáles son los objetivos inmediatos? Pues es suplir sus necesidades espirituales, como leyéndoles la Biblia, orando por ellos, anímicas, pues haciéndolos reír un poco, pues llevarles pues comida, pasteles, el dulce les encanta, ropa, objetos personales. Los objetivos medianos. Lograr por el poder del evangelismo la liberación y regeneración espiritual del interno, completando su rehabilitación total. Sí, hay testimonios de muchos que han recuperado la cordura. ¿Cuál es el método de trabajo? Pues bueno, se necesita material el que dispongan las autoridades en cuanto a nuestras identificaciones, los permisos. Ahora sí que lo que ya pues sabemos, porque si bien el acceso a la cárcel es restringido, esta área es mucho más restringida, pero es importante también que hayan instrumentos musicales, les fascina cantar, aunque sea un pandero, una guitarra, mira, la música les encanta, pareciera que cuando cantan están normales, ¿no? Y cantan con una paz, todos súper desentonados, pero cantan con un amor. También Biblias, se necesitan Biblias, Bueno, sí. en caso que sea justificado porque la mayoría no sabe leer, pero algunos sí, Ujú. sí, Olvidaron leer, más así bien es. dicho. Folletos visuales más que la lectura, o sea, hay que llevarles cosas que ellos puedan ver. El material audiovisual o visual, franelógrafos, ilustraciones, láminas. Blanquis llevaba el proyector y les ponía, hacía sus ilustraciones con caricaturas, con videos. No, hombre, ahora sí que era una fiesta para ellos las 2 horas que pues la dejaban entrar, comida permitida, ropa autorizada. Es importante de pronto juntar ropa y pues llevársela porque no tienen a nadie, ¿no? Efectos personales autorizados, jabones, toallas, explicar por qué, ayuda extra, previo diálogo con las autoridades según necesidades propias de ellos. Algunos necesitan pañales o medicamentos que la institución no puede proveer, pero que nosotros podemos pues conseguir que nos los donen, y medios de transporte del personal, o sea, el equipo que llegue a tiempo. Ahora, el personal, los voluntarios que formen el, el equipo, mínimo ideales que sean 3, alguien que sea responsable, alguien que enseñe y alguien que se haga cargo de los cantos. Y sus características son estos: Creyente lleno del Espíritu Santo. que tenga el llamado de Dios en esta área, no movido por la emoción. Todo lo que han oído, puede ser que digas, wow, qué emocionante. No, no. Ve, organicemos algo. Yo le voy a pedir a que se llama Alfonso, que organice algo tanto con los hombres como con las mujeres. Y allí es donde, pues, puede ser que Dios te hable, puede ser que Dios te quiera ahí, porque la emoción no dura mucho. Convencidos de que esta es una obra divina, no es una labor social o de obras buenas, sino una labor para extender el reino de Dios y ver su gloria. Dispuesto a dar vida de oración, intercesión constante, tiempo necesario dentro y fuera del reclusorio,
constancia estricta para asistir al reclusorio, dedicación en energía y económica, buscar la fuente de medios económicos aún entre los que no son creyentes, bazares de ropa, etcétera. Movidos por el amor y la misericordia de Dios, no lástima ni autojustificación de ser buenos, sino deje que el fluir del amor de Dios es el que le restaurará, le sanará y le liberará. Sugerimos también conferencias de abogados, médicos, trabajadores sociales, maestros. Se pueden incluir aquí. ¿Por qué? Porque todas esas son áreas en donde se les puede, pues ayudar. Ahora, ¿cómo es un día o cómo son pues las 2 o 3 horas y cómo se lleva a cabo esto? Llegar con puntualidad a la prisión para que entre todo el grupo junto, Los 3 o los 5, ¿no? Que entren. o uno, porque es Registrarse, identificarse, pasar por revisión y entrar a las áreas permitidas. O sea, si tu entrada es a las 10, pues estar media hora antes y que no se pierda tanto tiempo en eso, ¿no? oración de apertura, saludo previo. O sea, hay que orar, ¿no? Hay que alabar, adorar, tiempo sujeto al estado general de las internas. Impartir la clase bíblica los primeros 2 meses, de 3 a 5 minutos, con 3 material a 5 visual, minutos. Cuando historias para niños. Cuando empiezas, no puedes tardarte más tiempo porque van a perder la atención, pero puedes mantener hasta 5 minutos cuando empiezas. Ella ya luego las tenía o los tenía media hora, pero así en una, ahora sí que atentos, ¿no? Con historias para niños, impartir la clase bíblica de 3 a 6 meses en adelante, identificarlas con la persona de Jesús y las diferentes facetas de la persona de Jesucristo. Les encanta Cristo, ¿eh? Forma práctica, aplicada en la vida, dar testimonio personal a ellas, sobre todo del perdón de Dios, ya que así verán a Dios como Padre. Esto les llevará a la dependencia de Dios y a nosotros. Repartir comida, objetos personales, premios, recompensas, no hacerlos muy notorios estos últimos, para no lastimar a las que no lo obtuvieron. O sea, tú ofreces premios, ¿no? Pero pues si los das en frente de todas, pues no van a entender que es porque se lo ganó, ¿no? Dejarles pues tarea. Ahí no puedes, dejarles mi veto porque necesitan lápiz y para ellos es un arma. Si se enojan, o sea, Claro, no te lo pero permiten. hay ciertas áreas en donde les dan como que un tiempo o mientras estamos ahí que Exacto. hagan dibujos, que hagan manualidades ahí en el tiempo, porque los pones a hacer algo, hay quienes pues nomás rayan la hoja, pero hay quienes sí hacen algo, ¿no? Oraciones, peticiones y ministración personal. Siempre estar, oye, estoy orando por ti, alguna necesidad. Algunos te piden cosas locas, pero otros sí te dicen, por mi hijo, por mi mamá, por el hermano. Entonces, 3 horas sería ideal para poder hacer esto cada vez que se va. Ahora, ¿qué actividades se pueden hacer fuera del reclusorio? Visitar y dialogar con las autoridades, abundar acerca del trabajo que se desarrolla, Visitar a los familiares cuando se hayan ubicado. visitar a los exinternos, darles el seguimiento, Buscar ayuda de otras personas que no estén involucradas, pero que pueden ayudar, abogados, médicos, etcétera. ¿Y cómo los ministramos efectivamente? la palabra de Dios es nuestra única y absoluta fuente de verdad y la herramienta más adecuada para ministrar a los inimputables en efectividad. La necesidad de ser amados, es necesario enseñarles con la Biblia acerca de que Dios los ama tanto, que dio a su Hijo por ellos, de que Dios los ama tal y como son y que Dios en su amor les ha dado vida por gracia. Amar, deben amar a Dios con todo el corazón, deben amarse unos a otros como Cristo. Tenemos que enseñarles la aceptación, que son hijos de Dios, amigos de Cristo, justificados por la fe, son un espíritu con Dios, fueron comprados por precio, le pertenecen a Dios y son miembros del cuerpo de Cristo, son miembros de nosotros.
La necesidad. Es necesario enseñarles con la Biblia acerca de la aceptación. Son santos, son adoptados y aceptados por Dios en el amado. Tienen acceso directo a Dios por su Espíritu Santo. Han sido redimidos y perdonados de todos sus pecados y están completos en Cada una de esas Cristo. cosas es como un tema, pues, que les tienes que dar en 5 minutos al principio y poco a poco vas aumentando. Hay que enseñarles acerca de la seguridad, que están libres de condenación para siempre, que todas las cosas les ayudan a bien aún estar presos, están libres de toda acusación condenatoria, nada los puede separar del amor de Dios. Aquí está el texto, porque usas ese texto, enseñas, ilustras que nada los puede separar del amor de Dios, que han sido establecidos, ungidos y sellados por Dios, que están escondidos con Cristo en Dios. La obra que Dios empezó en ellos será perfeccionada, son ciudadanos del cielo. Dios les ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Pueden alcanzar gracia y ayuda en tiempos de necesidad. Son nacidos de Dios y el maligno no los puede tocar. La importancia, aprobación, reconocimiento, valoración, estimación, imagen, sentirse útiles, miren, son la sal y la luz de la tierra. Son ramas de la vid, un canal de vida. Han sido elegidos por Cristo y puestos para llevar fruto. Son testigos personales de Cristo con poder del Espíritu. Son el templo de Dios. Son ministros de reconciliación, embajadores de Cristo. Son colaboradores de Dios y están sentados con Cristo en lugares celestiales. Son hechura especial de Dios. Pueden acercarse a Dios con libertad y todo lo pueden en Cristo que nos fortalece y no cambia nada, que es lo mismito que tú y Y yo. aquí tienes en cada uno de estos puntos, cada versículo, tienes material como para 4 meses. Y si le das vuelta a esto y les enseñas lo mismo 3 veces en el año, lo van asimilando muchísimo mejor. ¿Cuáles son los resultados de trabajar con ellos? Los internos se dan cuenta de que no nos mueve un acontecimiento social, sino mandato de Dios, un amor al prójimo en base a la constancia. En el área emocional se estabilizan al saber que son importantes para alguien y que hay personas que se interesan por ellos. Su autoimagen se supera y el amor a sí mismo se refleja. Y esto se ve Cambian. desde el arreglo personal. Después de Sí, 6 meses, de verdad, se se bañan, arreglan. se preocupan por verse bien. Su situación legal es transmitida espontáneamente por ellos, por lo que se repetirá constantemente acerca del perdón de Dios, nunca preguntarles por qué están allí. Permiten recibir afecto, empiezan a darlo y tienen confianza para hacer cosas Se personales. empiezan a interesar por la Biblia y la oración, Dios empieza a sanarlos y se dan cuenta de que Él es real. Sus primeras oraciones son por nosotros mismos y son muy efectivas y nos damos cuenta de que no solo damos, sino que ellos pueden dar a través de la oración. A través del tiempo y a veces en días o semanas son bautizados en el Espíritu y empiezan a hablar en lenguas y a tener visiones y a profetizar. Es increíble. Entre ellos empieza a haber un despertar del amor fraternal y del perdón mutuo. Empiezan a colaborar con las autoridades, trabajan, hacen su estancia, cuidan el lugar, son más obedientes para poder ir a la reunión, les da por ir a la escuela, por trabajar, como pues los casos que les contó Blanquis. Empiezan a salir libres ya que han sido sanados en todas sus áreas. Se forman grupos de intercesión, lectura bíblica, memorización de versículos, hacen las tareas juntas. Los que han tenido mejoría evidente ayudan a sus compañeros en el área espiritual, así como en su aseo A, personal. a veces 3 o 4 de ellos o de ellas son quienes se hacen cargo de todos y los bañan, los limpian, les cortan las uñas, etcétera. Aceptan el cambio de voluntarios, no dependen de las personas o de nosotros porque aprenden a depender de Dios. Entonces, pues con esto, completamos esta área de los inimputables y la próxima semana pues vamos a ver este tema que es la mujer en prisión, que es también diferente. Hay tres grandes áreas, ¿no? Los hombres, las mujeres y los inimputables. Entonces vamos a orar y a pedirle a Dios que sea Él el que nos mueva, el que nos llame, el que levante obreros llamados por Él
tú puedes ser uno de ellos que estás aquí o los que están viendo esto diferidamente. Y de verdad les recomiendo mucho que cuando la convocatoria se haga para que se anoten para el evento, vayan, porque qué tal que sí es lo que Dios te ha llamado a hacer y nada, sino lo que Dios quiere que hagas va a llenar totalmente tu vida. Oremos. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hace muchos años, Señor, tú me hiciste ese llamado, Padre, sin saber a lo que yo me atenía, pero ha sido lo más maravilloso porque tiene todas las cualidades por las cuales yo te pedía, que no hubieran aplausos, que no hubieran ojos, que no quisieran ni siquiera pensar en ese ministerio y tú estás ahí, Señor. Tú me has dicho y nos has dicho a través de muchas personas, Padre, que el último avivamiento, Padre, que se espera, Padre celestial, en esta tierra y se está esperando, Señor, va a empezar a través de las cárceles. Te doy muchas gracias porque me hiciste partícipe y me has hecho partícipe de estar aquí, Señor, y de poder, Señor, seguir orando, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor, que están dentro de la cárcel, pero dentro de lo dentro, Señor, los inimputables, Señor. Te pido, Señor, que levantes obreros, porque muchos, Señor, son los obreros, pero poca es la mies, Señor. Te pido que tú, Señor, seas trayendo mies, que sigas levantando, Padre Celestial, muchas, Señor Jesús, personas, Padre, para que tu evangelio sea, Padre, perfeccionado a través, Señor, de cada voluntario que entra a cárceles, Señor. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, te lo estamos pidiendo, Padre. Amén. Amén. Pues bueno, qué bendición tan grande.